Durante años, Estados Unidos fue considerado la tierra de las oportunidades, pero detrás de algunos de los mayores imperios financieros del país se escondieron tres hombres capaces de destruir miles de vidas. Uno era admirado por Wall Street, el otro se presentaba como un respetado magnate internacional y el tercero construyó una reputación intachable como abogado de las élites. Sus nombres eran Bernie Madoff, Allen Stanford y Scott Rothstein. Mientras a simple vista parecían hombres exitosos, millonarios, visionarios, intocables, pero detrás de los lujos, los aviones privados y las promesas de riqueza se ocultaban algunos de los fraudes más escandalosos de la historia moderna. Entre los tres, fueron responsables de fraudes que sumados superaron los 80.000 millones de dólares, una cantidad tan grande que resulta casi imposible de imaginar, pero cuyas consecuencias arruinaron la vida de miles de personas. Hoy te voy a contar las historias completas de tres hombres que engañaron al sistema, manipularon la confianza de sus víctimas y construyeron imperios sobre una montaña de mentiras, y aunque cada uno utilizó métodos diferentes, todos compartían la misma obsesión: conseguir más dinero, más poder y más control, sin importar quién tuviera que pagar el precio. Ya dicho esto, comenzamos. Bienvenidos a En Crimen. Durante años, el mundo ha conocido estafadores financieros, hombres que prometieron riquezas, construyeron imperios falsos y terminaron destruyendo la vida de miles de personas, pero ninguno se compara con un solo nombre: Bernard Madoff, el hombre que construyó el mayor esquema Ponzi de la historia, un fraude de más de 65.000 millones de dólares que engañó a importantes bancos de Europa, multimillonarios, celebridades, fondos de inversión y a Wall Street completo, mientras el mundo veía en él al expresidente del Nasdaq y a uno de los pioneros del trading digital. Él estaba literalmente destruyendo el sistema financiero desde dentro. Hoy conocerás cómo el expresidente del Nasdaq logró engañar al sistema financiero más poderoso del planeta durante casi 40 años, qué ocurría realmente en el misterioso piso 17 del edificio Lipstick para que terminara convirtiéndose en una de las piezas más importantes de toda la investigación del fraude, y que llevó a Bernie Madoff a confesarle toda la verdad a su familia, haciendo que fueran sus propios hijos quienes terminaran llamando a las autoridades y desatando una maldición familiar que acabaría en suicidio, cáncer y la destrucción absoluta de la familia Madoff, donde literalmente solo quedó viva su esposa aislada y sin dinero. Esta es la historia del esquema Ponzi más brutal de la historia y del mayor estafador financiero que el mundo haya visto jamás. Para entender, debemos de comenzar desde el inicio. A diferencia de muchos magnates financieros de su generación, Madoff no nació rodeado de riqueza. Desde joven mostró una obsesión silenciosa por el dinero, la independencia y el ascenso social. Durante su adolescencia, trabajó como salvavidas en las playas de Long Island y también instalando sistemas de riego para jardines. Eran trabajos comunes, agotadores y muy alejados del lujo que más tarde definiría su vida, pero le permitieron reunir sus primeros ahorros y desarrollar una disciplina que se convertiría en una de sus mayores fortalezas. Durante los años 60, con apenas 22 años, Bernard Madoff dio el primer paso hacia lo que parecía ser el sueño americano. Fundó su propia empresa, Bernard L. Madoff Investment Securities, conocida posteriormente como BLMIS. El capital inicial era de solo $5.000, dinero que provenía de sus ahorros personales obtenidos durante los veranos y de préstamos hechos por sus suegros. Aquella pequeña oficina estaba muy lejos de convertirse todavía en el gigantesco imperio financiero que dominaría Wall Street décadas después. En sus primeros años, la firma se dedicó principalmente al mercado de penny stocks. Para las personas que no saben qué son los penny stocks, se trata de acciones extremadamente baratas de compañías pequeñas o poco conocidas que se negociaban fuera de las grandes bolsas tradicionales. Muchas de estas empresas valían literalmente apenas unos centavos por acción y eran consideradas inversiones peligrosas y altamente especulativas, porque aunque su precio era muy bajo, también tenían enormes riesgos y poco
pocas garantías de generar beneficios reales. Para la mayoría de las grandes firmas de Wall Street, ese mercado era prácticamente basura financiera, demasiado inestable, demasiado arriesgado y con muy poco prestigio. Pero mientras otros evitaban ese mundo, Madoff vio una oportunidad. Entendió que precisamente en esos mercados olvidados había espacio para crecer rápido, mover dinero con libertad y construir conexiones sin llamar demasiado la atención. Tenía una capacidad extraordinaria para operar en sectores que otros ignoraban y poco a poco comenzó a forjar una reputación como un corredor ágil, eficiente y capaz de encontrar oportunidades donde el resto solo veía caos financiero. Para entender por qué el mundo confió ciegamente en Bernard Madoff, es necesario mirar más allá del fraude que vendría después y observar el papel real que tuvo en la evolución de Wall Street. Su firma fue una de las pioneras en el desarrollo de sistemas de trading electrónico, una innovación que permitía ejecutar órdenes de compra y venta de acciones de forma mucho más rápida, eficiente y barata que los métodos tradicionales. Este cambio no solo modernizó el mercado, sino que también redujo intermediarios y comenzó a transformar por completo la estructura del sistema financiero global que todos conocemos hoy. El concepto de estos nuevos tipos de sistemas es para hacerlo más fácil y más rentable para que las personas comercien. Ese avance tecnológico fue tan influyente que se convirtió en una pieza clave en la creación del Nasdaq, el primer mercado de valores completamente electrónico del mundo. Lo que antes requería contacto humano directo, llamadas telefónicas y procesos manuales, ahora podía realizarse en segundos mediante sistemas automatizados. Con el paso del tiempo, la influencia de Madoff creció hasta niveles inesperados. Llegó incluso a ocupar el cargo de presidente de la junta directiva del Nasdaq, una posición que le otorgó una enorme legitimidad dentro de la industria financiera. Para muchos inversores, tanto pequeños como institucionales, su nombre dejó de ser solo el de un empresario. Madoff se convirtió en una figura central del propio sistema. Ese reconocimiento le dio algo más poderoso que el dinero o la tecnología, un escudo de credibilidad absoluta, un estatus que durante décadas desactivó cualquier sospecha y permitió que su figura creciera hasta convertirse en sinónimo de confianza dentro de Wall Street. Pero detrás de las estrategias sofisticadas, de modelos matemáticos complejos y de una gestión de inversiones exclusiva, lo que realmente había no era una firma de inversión de élite. Era el mayor esquema Ponzi de la historia. Madoff, ya con el poder y prestigio necesarios, utilizaba su empresa Bernard L. Madoff Investment Securities para atraer inversionistas y, como en todo esquema Ponzi, el dinero de los nuevos inversionistas se utilizaba para pagarles a los viejos inversores. Pero en este caso, los inversionistas invertían cientos de millones de dólares. Su estrategia consistía en no vender sueños imposibles ni ganancias exageradas. Vendía algo mucho más convincente para cualquier inversionista. Mientras los bancos regulares y otras empresas ofrecían retornos de entre 1% y 5%, con la posibilidad de perder tu dinero, él, como en un clásico esquema Ponzi, prometía entre un 10% y un 12% de retorno, sin sobresaltos, sin pérdidas visibles, sin crisis que lo afectaran. Ganarías dinero sí o sí, y aunque parecía imposible en el mundo real, justamente eso fue lo que hizo que miles de personas confiaran en él. Pero la clave real que mantenía todo en pie era que Madoff no dejaba entrar a cualquiera. No era un fondo abierto, ni un sistema al que simplemente llegabas con dinero en la mano y entrabas. Funcionaba como un club cerrado. Si querías invertir, casi nunca podías hacerlo directamente. Tenías que ser recomendado por alguien que ya estuviera dentro, y eso creaba la ilusión perfecta. Si es difícil entrar, entonces debe ser algo exclusivo, seguro, diferente. Pero la realidad era clara, una estructura que dependía únicamente de una cosa: que nunca dejara de entrar dinero nuevo para poder pagar a los viejos inversores. Este sistema
atrajo a algunos de los bancos más importantes del mundo, bancos como el Banco Santander de España, a través de su fondo Optimal Strategic Equity Fund, invirtió $4.700 millones. Otro banco fue el BNP Paribas de Francia, invirtió 460 millones de euros. También el HSBC de Reino Unido invirtió $1.000 millones y el UBS de Suiza, uno de los bancos más grandes del mundo, terminó con pérdidas de entre 1.000 y 1.500 millones de dólares a través de las estructuras de Madoff. Pero si los bancos fueron parte del sistema, la verdadera bestia negra del fraude eran los llamados fondos feeder, fondos de inversión creados específicamente para captar dinero de millonarios, empresas e instituciones y enviárselo directamente a Bernard Madoff. Básicamente funcionaban como intermediarios gigantes que convencían a nuevos inversionistas de entrar a un exclusivo sistema mientras cobraban enormes comisiones por supuestamente supervisar y administrar inversiones que en realidad nunca verificaban. Bernie Madoff aceptó pagar a estos llamados fondos alimentadores una fortuna en honorarios anuales. Entre los más afectados están el Fairfield Greenwich Group, que canalizó alrededor de $7.000 millones, el Tremont Group, con cerca de $3.000 millones, y el Kinggate Global Fund, con entre $2.500 y $3.000 millones. El fraude también alcanzó a nombres famosos. Elie Wiesel, Premio Nobel de la Paz, invirtió alrededor de $15,2 millones a través de su fundación. La verdad que nadie quiso ver es que Madoff no engañó a gente ingenua, engañó a bancos globales, fondos multimillonarios, celebridades, fundaciones prestigiosas y a todo Wall Street. Pero detrás del esquema Ponzi más bestia de la historia, había una estructura completa diseñada para mentir, fabricar documentos falsos y mantener viva la ilusión de que todo era real. Y el corazón de esa maquinaria estaba en el piso 17 del edificio Lipstick en Manhattan, mientras en los pisos 18 y 19 funcionaba el negocio legal de la empresa. Un piso más abajo existía otro mundo completamente distinto. El piso 17 era prácticamente secreto. Muy pocas personas tenían acceso y muchos empleados de la propia empresa ni siquiera sabían qué ocurría allí realmente. Mientras arriba todo parecía una firma financiera normal, abajo se fabricaba la mentira que sostenía miles de millones de dólares. El hombre que controlaba gran parte de ese piso era Frank Di Pascali, uno de los colaboradores más cercanos de Madoff durante décadas. Oficialmente era director de operaciones y jefe financiero dentro del negocio de inversión, pero en realidad era una pieza clave del fraude. Era quien ayudaba a fabricar transacciones falsas, reportes falsos y movimientos que nunca existieron. Junto a él estaba Annette Bongiorno, otra figura histórica dentro de la firma y una de las personas de mayor confianza de Madoff. Ella manejaba muchas de las cuentas más antiguas y supervisaba parte del personal del piso 17. Esta era la parte más absurda de todo el fraude, pero también una de las más efectivas. Bongiorno revisaba ediciones antiguas de The Wall Street Journal, buscando acciones que ya sabía que habían subido muchísimo de precio. Cuando encontraba una ganadora, ella y otros empleados fabricaban documentos falsos, haciendo parecer que los clientes habían comprado esas acciones justo antes de que explotaran en valor. En otras palabras, estaban usando información del pasado para fingir inversiones perfectas. Era literalmente hacer trampa con el tiempo. También aparecía el nombre de Joan Krupi, encargada de monitorear el movimiento diario del dinero dentro de las cuentas bancarias del sistema. Su trabajo era vigilar cuánto dinero entraba, cuánto salía y cuánto necesitaban para seguir pagando a inversionistas sin que el fraude colapsara. Detrás de las computadoras estaban Jerome O'Hara y George Pérez, dos programadores que trabajaban directamente en el piso 17 creando sistemas y registros falsos para mantener viva la ilusión. Ellos ayudaban a generar historiales de operaciones inexistentes y documentos manipulados que luego eran enviados a miles de clientes como si fueran inversiones reales. Todo ocurría usando tecnología absurdamente vieja. Mientras Wall Street avanzaba
avanzaba, con sistemas modernos. Dentro del piso 17 seguían utilizando computadoras antiguas de los años 80, pantallas verdes y viejas impresoras de matriz de puntos. Nada estaba conectado a la red principal de la empresa, y eso era completamente intencional. Mientras menos rastros digitales existieran, más difícil sería descubrir el fraude, porque el piso 17 no era solo una oficina, era la fábrica donde se construía día tras día la mentira financiera más grande de la historia. Pero en este tipo de casos siempre hay personas ignoradas, como Harry Markopolos. En 1999 analizó los resultados de Madoff y llegó a una conclusión clara: los números no eran normales, eran matemáticamente imposibles. Madoff decía usar una estrategia de inversión que supuestamente generaba entre un 10% y un 12% anual de forma constante, pero Markopolos descubrió que eso no podía mantenerse en el mundo real sin pérdidas. Durante casi 10 años, envió informes a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos explicando que Madoff estaba operando el fraude financiero más grande del mundo. En esos informes explicó más de 30 señales de alerta. Incluso señaló que toda la auditoría del imperio de Madoff estaba firmada por David Freeling, un auditor que trabajaba desde una oficina diminuta para supervisar miles de millones de dólares, algo imposible para una sola persona. Pero como suele pasar, nadie hizo caso. Le serví en bandeja el esquema de Ponzi más grande de la historia a ellos, y ni siquiera pudieron molestarse en realizar una investigación rigurosa y apropiada. Un hombre junto a unos amigos cercanos descubrió esto hace más de una década. Te condujo directamente a esta montaña de problemas. Te lo puso frente a tus ojos y aún así no pudiste descifrarlo. Pero todo empezó a romperse por algo que Madoff no podía controlar. En septiembre de 2008 estalla la mayor crisis financiera global y el colapso de Lehman Brothers, uno de los bancos más importantes de Estados Unidos. Eso marcó el inicio del pánico en todo el sistema. Los mercados se congelaron y el dinero simplemente comenzó a desaparecer de la economía. Ahí ocurre lo más importante para entender el caso de Madoff. Cuando el miedo se apodera del sistema, nadie quiere dejar su dinero expuesto en fondos o inversiones. Todo el mundo empieza a buscar liquidez, sacar su dinero y guardarlo en efectivo o moverlo a cuentas seguras. El problema es que el sistema de Madoff dependía exactamente de lo contrario: entrada constante de dinero nuevo, pero en ese momento el flujo se detuvo y al mismo tiempo los retiros explotaron. En cuestión de semanas, los clientes solicitaron retirar alrededor de $7,000 millones. Pero Madoff no tenía ese dinero, solo contaba con unos pocos cientos de millones en su cuenta en Chase Manhattan, completamente insuficientes para responder a la presión. Intentó desesperadamente conseguir liquidez a última hora, incluso viajó a Europa y pidió préstamos a personas cercanas como Carl Shapiro, quien le entregó $250 millones en un intento por salvar la situación, pero ya era demasiado tarde. El sistema no estaba en crisis, estaba literalmente vacío. El 10 de diciembre de 2008, Mark y Andrew Madoff, los hijos de Bernard Madoff que trabajaban en la parte legítima del negocio, comenzaron a sospechar. No entendían cómo no había dinero para los clientes y en una breve reunión confrontaron a su padre y frente a su esposa, Ruth Madoff, y sus hijos. Él dijo la frase que lo destruyó todo. Todo es una gran mentira. Es básicamente un esquema Ponzi gigante. Les confesó que estaba acabado, que ya no había dinero, que todo era insostenible. Horas después, siguiendo el consejo de sus abogados, Mark y Andrew Madoff llamaron a las autoridades federales para denunciar a su propio padre y protegerse legalmente. Desde el inicio de este episodio he dejado claro no tener nada que ocultar y he estado profundamente ansioso, casi desesperado, por hablar públicamente y asegurarle a todos que no tengo ninguna implicación. Al día siguiente, el 11 de diciembre de 2008, agentes del FBI arrestaron a Bernard Madoff en su apartamento de Manhattan. Fue detenido en su residencia del Upper East Side sin resistencia. Ese mismo día, Madoff admitió directamente a los agentes que su negocio era un esquema Ponzi, describiendo su operación como algo que había comenzado años atrás y que ya no podía sostener. Poco después,
Los investigadores entraron a su oficina en el Lipstick Building y encontraron algo que confirmaba la desesperación final del sistema. Alrededor de 100 cheques ya firmados por un total de $173 millones preparados para ser enviados a familiares y personas cercanas. También se descubrió que en las semanas previas habían sido enviadas joyas y relojes de lujo por un valor de aproximadamente $1 millón. El objetivo era claro: mover lo que quedaba antes de que todo fuera congelado y su familia quedara sin nada. Mientras avanzaban las investigaciones, salió a la luz la verdadera magnitud del fraude: aproximadamente $65 mil millones en operaciones ficticias, convirtiéndose en el mayor esquema Ponzi de la historia. Pero uno de los puntos más polémicos del caso fue el papel de JP Morgan Chase Bank. Este banco era donde Madoff mantenía la cuenta principal por la que entraba el dinero del esquema. A través de esa cuenta circularon miles de millones de dólares que, a nivel operativo, no tenían una lógica comercial real. Con el tiempo, esta relación levantó serias dudas sobre cuánto se sabía internamente y qué señales fueron ignoradas mientras el flujo de dinero seguía moviéndose. El proceso judicial avanzó rápidamente. El 12 de marzo de 2009, Bernard Madoff se declaró culpable de 11 cargos federales, incluyendo fraude, lavado de dinero, perjurio y robo masivo a inversionistas. Finalmente, el 29 de junio de 2009, Madoff fue condenado a 150 años de prisión, la pena máxima posible. Pero el caso no terminó con él. La estructura interna también comenzó a caer una por una. Frank Di Pascali, su mano derecha en la operación del piso 17, se declaró culpable en 2009 y colaboró con la investigación hasta su muerte en 2015. Annette Bongiorno, pieza clave en la creación de cuentas falsas, también fue juzgada y entre 2012 y 2014 fue declarada culpable de múltiples cargos de fraude, recibiendo una sentencia de 6 años de prisión. Joan Krupi, involucrada en la gestión de cuentas y movimientos internos del sistema, fue condenada en 2015 a 4 años de prisión. Jerome O'Hara y George Pérez, los programadores que desarrollaron el software para fabricar registros falsos, fueron arrestados en 2008 y tras declararse culpables en 2014, recibieron sentencias de prisión diferida y libertad supervisada de hasta 2 años debido a su cooperación con las autoridades. El caso Madoff no terminó simplemente con un arresto o una sentencia, terminó con una demolición completa de la confianza en el sistema financiero. Desafortunadamente, y creo, probablemente sea lo que me desgarra más que nada, es el hecho que recomiendo Madoff a un número de personas. Y ellos perdieron su dinero y yo nunca dejaré de sentirme. Pero esta historia no ha terminado. De hecho, aquí es donde realmente empieza la parte más triste de todo el caso, porque el fraude de Bernard Madoff no solo destruyó miles de cuentas bancarias, también destruyó familias completas, amistades de décadas y hasta su propia sangre. Cuando el esquema colapsó en 2008, miles de personas quedaron arruinadas de la noche a la mañana. Familias enteras perdieron los ahorros de toda su vida, fondos de retiro desaparecieron y personas que habían confiado ciegamente en Madoff terminaron literalmente sin nada. Uno de los casos más devastadores fue el de René Thierry Magon de la Ville Huchette, un inversionista francés que había confiado millones de dólares de clientes y amigos en Madoff. El 23 de diciembre de 2008, apenas días después del arresto, fue encontrado muerto en su oficina de Nueva York tras suicidarse. Había perdido aproximadamente $1.400 millones pertenecientes a inversionistas europeos. Otro caso fue el de Jeffrey Picower, uno de los inversionistas más beneficiados por el esquema durante años. También se quitó la vida en 2009 y su patrimonio se usó para devolver miles de millones de dólares al Fondo de Recuperación para Víctimas. Mientras eso ocurría afuera, la familia Madoff también empezaba a destruirse desde dentro. Aunque sus hijos Mark Madoff y Andrew Madoff fueron quienes lo entregaron a las autoridades, nunca pudieron escapar de la sombra de su padre ni
ni del odio público. Lamentablemente, Mark Madoff fue quien más sufrió la presión mediática y legal, exactamente 2 años después del arresto de su padre. El 11 de diciembre de 2010 fue encontrado muerto en su apartamento de Manhattan tras suicidarse. Tenía apenas 46 años. Según reportes, dejó mensajes llenos de rabia y resentimiento hacia Bernard Madoff, culpándolo de haber destruido la vida de toda la familia. Confirming that 46-year-old Mark Madoff hanged himself at his home here at 158 Mercer Street. El hijo menor, Andrew, murió de cáncer en 2014 a los 48 años. Durante años, aseguró que el estrés, la humillación pública y el peso de llevar el apellido Madoff habían destruido su vida. Luego estaba Ruth Madoff, la esposa de Bernard. Después del colapso, perdió prácticamente todo: su penthouse en Manhattan, sus propiedades en Florida y Francia, joyas, cuentas bancarias y gran parte de su fortuna fueron confiscadas. Pasó de vivir rodeada de lujo y privilegios a vivir aislada, rechazada socialmente y marcada para siempre por el apellido Madoff. La vergüenza, por supuesto, lo siento. Es una pena que apenas pueda caminar por la calle sin preocuparme de que la gente me reconozca. Finalmente, Bernard Madoff murió el 14 de abril de 2021, a los 82 años dentro de una prisión federal en Estados Unidos. La causa oficial fue una enfermedad renal crónica, junto con otras complicaciones de salud relacionadas con su edad. Murió solo en el centro médico de la prisión, sin que ningún miembro de su familia estuviera presente. Así terminó la vida del hombre que durante décadas fue visto como un genio de Wall Street, un símbolo de poder financiero y exclusividad que en realidad escondía el fraude más grande de la historia moderna, dejando a su familia con un legado de vergüenza, destrucción y muerte. Hoy Bernard Madoff es recordado como el mayor estafador financiero de la historia. Antes de él existía otro nombre que ocupaba ese lugar: Allen Stanford, un multimillonario tejano que construyó otro imperio basado en mentiras, corrupción y falsas promesas de inversión, moviendo miles de millones de dólares a través de bancos privados y paraísos fiscales, mientras vendía una imagen de lujo, éxito y poder casi imposible de cuestionar. Stanford legacy began nearly 70 years ago back in Mejia, Texas, where my grandfather started Stanford Insurance Company. Para entender cómo alguien llega a robar $8,000 millones, hay que regresar al inicio, a un pequeño lugar llamado Mexia, donde nació Robert Allen Stanford el 24 de marzo de 1950. Desde joven, Allen, como le gustaba que lo llamaran, no encajaba en la vida tranquila de su pueblo. Tenía una ambición demasiado grande, una necesidad constante de ir más allá, de convertirse en alguien importante. Estudió finanzas en la Universidad de Baylor y se graduó en 1974, pero no soñaba con una vida normal, ni con ser un simple contador. Él quería poder, reconocimiento y una vida que llamara la atención. Sin embargo, sus primeros pasos en el mundo de los negocios estuvieron lejos de ser exitosos. Intentó abrir un gimnasio de musculación en Waco, pero el proyecto fracasó. Allen entendió algo que cambiaría todo lo que vendría después. No siempre necesitas tener éxito para parecer exitoso. A veces basta con proyectarlo, mostrar seguridad, mostrar riqueza, mostrar control, aunque por dentro todo se esté derrumbando. Esa idea, simple pero peligrosa, se convertiría en la base de todo su imperio. Un imperio falso que con el tiempo engañaría a miles de personas sin que casi nadie se diera cuenta. El verdadero punto de giro llegó en la década de los 80, durante la crisis del petróleo en Texas, un momento en el que muchos veían cómo sus negocios se derrumbaban y sus fortunas desaparecían. Pero para Robert Allen Stanford y su padre James Stanford, esa crisis no fue solo un problema, sino una oportunidad. Mientras otros vendían desesperados o abandonaban el mercado, ellos hicieron lo contrario. Compraron propiedades en Houston a precios muy bajos, cuando casi nadie las quería.
estrategia. Era una apuesta arriesgada pero paciente, esperando a que el mercado volviera a subir, y eso fue exactamente lo que ocurrió. Con el paso de los años, esas mismas propiedades que antes parecían casi sin valor aumentaron su precio de forma enorme, y cuando finalmente las vendieron, obtuvieron una gran ganancia. Ese momento cambió todo. Allen pasó de ser una persona común, con ambiciones, a entrar realmente en el mundo del dinero y las grandes oportunidades, pero no solo ganó capital, también ganó algo igual, o más importante, una historia de éxito real, una prueba de que había tomado buenas decisiones, que podía hacer crecer el dinero y que sabía cómo moverse en el mundo de los negocios. Esa historia se convirtió en su mejor carta de presentación para atraer la confianza de otros inversionistas. En 1993, Allen dio un paso decisivo y tomó el control total de la empresa familiar, que ya contaba con cientos de empleados, marcando el inicio de una nueva etapa en su vida, donde su ambición empezaba a crecer al mismo ritmo que su influencia. Pero el horizonte de Texas pronto le resultó pequeño y también demasiado vigilado. En 1985 fundó su primer banco fuera de Estados Unidos, el Guardian International Bank, en la isla de Montserrat, marcando el inicio de su expansión en el mundo financiero offshore. Sin embargo, con el tiempo, las autoridades británicas comenzaron a hacer demasiadas preguntas sobre cómo operaba esa institución, lo que llevó a Stanford a tomar una decisión estratégica: abandonar Montserrat y trasladarse a otro territorio donde el control fuera menor y las condiciones más favorables. Para 1990, ya estaba establecido en Antigua y Barbuda, donde continuó reorganizando su estructura financiera mientras consolidaba su presencia en la región. Poco después, en 1994, dio un paso mucho más importante: el nacimiento del Stanford International Bank, una nueva versión de su proyecto, pero con una imagen más fuerte, más internacional y más ambiciosa, diseñada para atraer dinero de todo el mundo. Un año después, en 1995, amplió aún más su estructura creando el Stanford Group Company en Houston, Texas, lo que le permitía operar también dentro de Estados Unidos como asesor de inversiones, conectando así su presencia offshore con el sistema financiero norteamericano. Con el paso de los años, su imperio siguió creciendo hasta alcanzar su punto más alto en 2008, cuando su estructura financiera llegó a reportar activos superiores a los $8,000 millones, presentándose ante el mundo como un gigante sólido y en plena expansión. Pero detrás de esa evolución ordenada y aparentemente exitosa, lo que realmente se estaba construyendo no era solo un banco internacional, sino una red cada vez más grande de confianza, promesas y dinero que, sin que muchos lo supieran, era algo que en realidad no existía. Todo era una farsa. Las empresas las movía, las reorganizaba y las cambiaba de nombre constantemente, pero ninguna de ellas era real en el sentido en que la gente pensaba. No había una base sólida detrás de todo ese sistema como se prometía. El dinero tampoco se movía como inversiones reales que generaran riqueza genuina. En realidad, circulaba de un lado a otro dentro del mismo sistema, mientras él vivía como un billonario con dinero que no era suyo. Is it fun being a billionaire? Well, Yes. Pero para entender cómo logró sostener algo así durante tanto tiempo, hay que ver algo clave: la construcción de su imagen. Desde el inicio, Robert Allen Stanford entendió que si quería que la gente le confiara su dinero, tenía que parecer el hombre más poderoso de toda la región. No solo un empresario exitoso, sino una figura casi intocable, y lo logró. Compró periódicos locales, financió a políticos y se convirtió en uno de los principales empleadores de Antigua. Su influencia creció tanto que su nombre estaba en todas partes, como si formara parte del país mismo. Incluso había sido nombrado Sir, un caballero condecorado, además de ser visto como filántropo y supuesto genio de las finanzas.
Si te preguntas cómo llegó a estafar más de $8,000 millones, aquí te lo explico. Robert Allen Stanford contrataba brokers expertos a los que les pagaba grandes cantidades de dinero para que salieran a buscar inversionistas, abuelos, jóvenes, empresarios, millonarios. No importaba quién fuera, todos eran el objetivo. Cientos de personas entraban porque no querían dejar pasar la oportunidad que esos brokers les vendían. Y lo más importante, Stanford cambiaba constantemente de brokers, les ofrecía más dinero, los atraía, y cuando ya no les servían o empezaban a fallar, simplemente los reemplazaba. Muchos nunca recibían lo prometido. De hecho, uno de esos brokers lo explicó después en una entrevista, donde confesó cómo funcionaba todo desde dentro y cómo el sistema terminaba rompiendo incluso a los propios vendedores. And they're offering you a good salary, right? Correct. Salary plus an incentive, an upfront bonus to move over. So how much are we talking about? It was in the hundreds of thousands. So this was good money. Yes, it was. El mecanismo de la trampa era mucho más simple de lo que parecía, pero también mucho más peligroso. Esto se conoce como un esquema Ponzi, una estafa financiera donde el dinero de los nuevos inversionistas no se invierte realmente, sino que se usa para pagar a los anteriores. Así todo parece funcionar bien, parece que hay ganancias reales, pero en realidad es solo una ilusión que depende de que sigan entrando nuevas víctimas. Es literalmente una de las estafas más clásicas de la historia. Stanford usaba un sistema parecido al esquema Ponzi, pero mucho más sofisticado. Su herramienta principal eran los certificados de depósito, conocidos como CDs. En algunos países se les conoce como depósitos a plazo o frizar dinero. Básicamente, una persona entregaba su dinero al banco por un tiempo y el banco prometía devolverlo después con intereses. Los bancos normales ofrecían intereses bajos, pero él ofrecía mucho más, alrededor de un 7% o incluso un 8%. Para cualquier persona, eso sonaba como una oportunidad perfecta, demasiado buena para ser verdad, y lo era. Cuando la gente preguntaba cómo podía pagar intereses tan altos, él respondía con una historia perfectamente construida. Decía que tenía un equipo de expertos que invertía el dinero en negocios seguros alrededor del mundo, generando ganancias constantes, pero como sabemos, esa historia no era real. En realidad, la mayor parte del dinero, aproximadamente entre el 85% y el 90%, no se invertía en nada productivo. Se usaba para dos cosas: pagar a los inversionistas antiguos para mantener la ilusión de que todo funcionaba y sostener el estilo de vida extremadamente lujoso de Stanford, además de financiar negocios que en realidad no generaban beneficios reales. Para entender aún más cómo funcionaba este engaño, hay que dejar algo claro. Robert Allen Stanford no estaba solo. Detrás de él había un grupo de personas clave que ayudaban a que todo el sistema funcionara sin romperse. Cada uno tenía un rol específico dentro de la maquinaria del fraude. El más importante era James Davis. Él era su mano derecha, su socio dentro de las finanzas y la persona que entendía cómo transformar los números en algo que pareciera real. Davis no solo organizaba información, también ayudaba a construir los informes financieros que mostraban una empresa fuerte, estable y en crecimiento. Era quien hacía que las cifras encajaran con la historia que Stanford quería vender al mundo. Robert Allen Stanford era la cara visible, el hombre elegante, seguro, el que inspiraba confianza, pero detrás de esa imagen, Davis era quien sostenía la estructura interna del sistema. Dentro de ese sistema también había otros engranajes importantes, personas como Gil López y Mark Kurt. Ellos no eran los líderes, pero sí parte del mecanismo que hacía posible el engaño. Su trabajo estaba dentro del área contable, donde se manipulaban registros, se ajustaban cifras y se organizaba la información para que todo pareciera coherente.
Su función no era crear riqueza real, sino ayudar a que los números contaran una historia falsa, pero convincente. Una historia donde todo crecía, todo era seguro y todo parecía bajo control. En conjunto, cada uno tenía un papel muy específico dentro de la estructura. Stanford era la imagen pública, el hombre que vendía la confianza. Davis era el arquitecto de los números, el que ayudaba a construir la ilusión financiera desde adentro. Y personas como Gil López y Mark Court eran parte del engranaje técnico, los que ayudaban a mantener los registros alineados con esa historia. Mientras tanto, Stanford parecía el hombre más poderoso del mundo, y eso era exactamente lo que quería que todos vieran. El dinero de miles de inversionistas terminó financiando una vida de lujo extremo, como la de un rey sin corona. Tenía una flota de 6 jets privados, tenía un yate de 112 pies llamado Sea Eagle Bikini. Le encantaba llamar la atención. En 2008 protagonizó uno de sus momentos más famosos. Llegó en helicóptero a un partido de cricket en Londres con una caja transparente llena de $20 millones en efectivo como premio del evento que él mismo financiaba. Caminaba por el campo como si fuera el dueño del deporte, rodeado de cámaras, celebridades y admiración. Pero no solo gastaba en lujos personales, también usaba el dinero para comprar influencia, patrocinaba eventos deportivos, financiaba estadios, donaba a instituciones locales y construía una imagen de benefactor en Antigua, asegurándose de que su nombre estuviera ligado al poder y al prestigio. El inicio del final no llegó con un gran operativo ni con una revelación explosiva. Empezó con algo mucho más pequeño, una persona observando lo que otros ignoraban. Alex Dalmadi, un analista financiero que vivía en Florida, empezó a analizar el banco de Robert Allen Stanford y notó algo extraño. En enero de 2009, publicó un artículo corto en una revista venezolana llamado Duck Tales, que en español significa historias de patos. Su idea era simple, pero muy poderosa. Decía que este banco era como un pato. Si se ve como un pato, camina como un pato y suena como un pato, entonces probablemente es un pato. Y lo que quería decir con eso era claro: algo no encajaba. Mientras el mundo entero sufría una crisis financiera, los bancos más grandes de Estados Unidos y Europa estaban perdiendo dinero, pero el banco de Stanford seguía mostrando ganancias constantes y perfectas, como si nada malo pasara en el mundo. Eso ya era una señal muy sospechosa. Alex Dalmadi también descubrió otro detalle importante. El banco era auditado por una oficina extremadamente pequeña en Antigua, con muy pocos empleados. En otras palabras, un sistema enorme que movía miles de millones de dólares estaba siendo revisado por una estructura demasiado débil para controlarlo realmente. Era como intentar vigilar un edificio gigantesco con un solo guardia sin herramientas. Dentro del propio sistema del banco, algunos empleados también comenzaron a sentir que algo no estaba bien. El ambiente interno era extraño. Había presión constante por vender los certificados de depósito y las comisiones eran tan altas que muchos vendedores no querían dejar de venderlos, incluso si tenían dudas. 3 empleados decidieron dar un paso más y romper el silencio. Guardaron documentos, grabaron conversaciones y empezaron a reunir pruebas reales de lo que estaba ocurriendo dentro del banco. Gracias a esas acciones, junto con la alerta del pato financiero, las autoridades en Estados Unidos, incluyendo la SEC y el FBI, comenzaron a acercarse poco a poco al corazón del sistema de Stanford, y sin que él lo supiera, el círculo empezaba a cerrarse. El 17 de febrero de 2009, el mundo se detuvo cuando el gobierno de Estados Unidos, a través de la SEC y el FBI, acusó oficialmente a Robert Allen Stanford de haber construido uno de los fraudes más grandes de la historia. En ese momento, todo se derrumbó de golpe. No hubo explicaciones ni control, solo pánico. En Antigua, Panamá, Venezuela y otros países, la gente corrió desesperada hacia los bancos, filas interminables, rostros de miedo, personas llorando y golpeando las puertas cerradas, repitiendo la misma frase una y otra vez.
devuélvanme mi dinero. Pero ya era demasiado tarde. El dinero no estaba, había desaparecido en jets privados, mansiones, lujos extremos y una vida de excesos imposible de sostener. Stanford intentó huir como si nada hubiera pasado. Buscó un avión privado para escapar, pero cuando intentó pagar descubrió la realidad que había ignorado durante años. Sus tarjetas ya no funcionaban, no tenía acceso a nada. El hombre que se creía intocable ya no podía ni comprar su salida del problema. Poco después, el FBI lo localizó escondido en la casa de su novia en Virginia, sin persecuciones dramáticas ni escenas de película, solo el final silencioso de un imperio falso que se estaba apagando. De ahí pasó directo a una celda fría en Texas, donde la realidad terminó de romperlo. En prisión, fue atacado por otro recluso en una pelea supuestamente por una llamada telefónica, aunque muchos también dicen que alguien mandó a que lo golpearan. Quedó muy herido en la supuesta pelea por una simple llamada. Su defensa intentó usar ese momento para frenar el juicio, alegando que ya no estaba en condiciones de responder y que, si lo dejaban en la cárcel, podían quitarle la vida. Pero el juez rechazó la idea y el proceso continuó sin pausa. En 2012, llegó el juicio en Houston, una sala llena de víctimas mirándolo frente a frente, personas que lo habían perdido todo esperando justicia. Y en el momento más importante, apareció James Davis, su mano derecha, su socio, su cómplice, sentado en el estrado, mirándolo directo a los ojos y rompiendo todo con su confesión. Explicó cómo funcionaba el fraude, cómo falsificaban documentos, cómo manipulaban el sistema y cómo ambos sabían perfectamente lo que estaban haciendo desde el principio. Stanford intentó defenderse diciendo que era un empresario golpeado por la crisis económica, pero ya nadie le creyó porque las pruebas eran demasiado claras. El jurado no necesitó mucho tiempo. En pocas horas lo declararon culpable y el juez David Hittner dictó la sentencia final: 110 años de prisión, una condena que no era solo un número sino una forma de borrar cualquier posibilidad de libertad. Además, se ordenó devolver miles de millones de dólares robados, aunque ya era evidente que gran parte nunca volvería a sus verdaderos dueños. Junto a él, también cayeron otros responsables como Gil López y Mark Kurt, quienes recibieron condenas de entre 5 y 20 años por su participación en el sistema que sostuvo el engaño durante años, y así el hombre que soñó con ser un rey terminó convertido en el prisionero 35017-183, encerrado, sin poder, sin imperio y con todo lo que construyó reducido a cenizas, esta vez sin ninguna salida. Pero Allen Stanford no fue el único que destruyó vidas, incluida la suya propia. El siguiente caso lleva la ambición, el engaño y la caída a un nivel que te dejará con la boca abierta. Durante años, un hombre construyó una vida que parecía intocable, dominando a las élites y moviendo dinero que no era suyo a su antojo. Su nombre era Scott Rothstein, un abogado que no solo se movía dentro del sistema legal, sino que lo manipuló desde adentro hasta convertirlo en su herramienta de estafa. Un hombre que terminó defraudando más de $1,200 millones. No era solo un fraude económico, era una estructura perfectamente diseñada para parecer legal, respaldada por documentos falsos, firmas inventadas y una red de abogados, empresarios y políticos que consciente o inconscientemente alimentaron el sistema que lo mantuvo en pie durante años. Mientras el dinero de cientos de inversionistas desaparecía dentro de una maquinaria invisible, él se movía en un mundo de excesos calculados, fiestas con celebridades, relaciones con figuras políticas, donaciones estratégicas y un estilo de vida que proyectaba una sola idea, que era intocable, dejando varias preguntas en el aire. ¿Cómo un simple abogado logró dominar la élite estadounidense? ¿Cómo nadie se dio cuenta de que estaban siendo manipulados para invertir en algo que nunca existió? Y la más importante de todas,
¿De verdad los políticos y la élite de Estados Unidos no sabían que era una estafa o simplemente se hicieron los ciegos mientras recibían patrocinio, campañas políticas financiadas y donaciones sospechosas? Hoy conocerás el caso de Scott Rothstein, el abogado que casi destruye el sistema financiero de Estados Unidos, específicamente en Florida. Right now, all we know is that the money's gone, Scott's gone, and we're trying to find out what happened. It's too early to tell precisely what kind of scheme it was. Para entender este caso, debemos de comenzar desde el inicio. Scott Rothstein nació en 1962 en Nueva York, pero fue en Florida donde realmente construyó la identidad que más tarde lo convertiría en una figura central de uno de los fraudes financieros más impactantes del sistema legal estadounidense. Se formó como abogado y desde los años 90 empezó a especializarse en litigios laborales y de empleo, un terreno que le permitió ganar reputación, contactos y sobre todo influencia dentro del sur de Florida. Con el paso del tiempo, Rothstein dejó de ser simplemente otro abogado más para convertirse en un personaje que entendía perfectamente cómo se construye el poder, no solo en los tribunales, sino también en la percepción pública. En 2001, dio el paso clave que marcaría el inicio de su ascenso definitivo al fundar, junto a Stuart Rosenfeld y Russell Adler, el bufete de abogados Rosenfeld and Adler. A partir de ese momento, la firma comenzó a crecer a un ritmo acelerado, expandiéndose hasta convertirse en una estructura enorme, con alrededor de 70 abogados y cerca de 150 empleados, con oficinas en Fort Lauderdale como sede principal, además de presencia en Miami, Boca Ratón y otras ciudades estratégicas del estado. Pero el crecimiento del bufete no fue lo único que llamó la atención. Rothstein entendió desde muy temprano que el éxito legal no bastaba. Había que construir una imagen imposible de ignorar, y eso fue exactamente lo que hizo. Se rodeó de símbolos de poder y lujo, con una precisión casi calculada, como si cada elemento fuera parte de una escenografía diseñada para inspirar confianza absoluta. Se convirtió en un donante habitual de campañas políticas locales, estrechando relaciones con figuras de alto nivel, gobernadores y congresistas, lo que le permitió moverse en círculos donde el dinero y la influencia lo eran todo. Su estilo de vida era una declaración constante de estatus: Ferraris, Lamborghinis, relojes de lujo, una mansión frente al mar y un yate que reforzaba la narrativa de un hombre que había alcanzado una cima económica intocable. Incluso llegó a llevar la construcción de su imagen a un nivel más inquietante. Contrató policías locales retirados como seguridad personal, no solo para su casa, sino también para su bufete y hasta para un restaurante que controlaba, proyectando así una sensación de poder institucional casi blindado. Todo en él estaba cuidadosamente diseñado para enviar un mensaje claro. Rothstein no era solo un abogado exitoso, era alguien intocable, un hombre respaldado por dinero, conexiones y una fachada de legitimidad que parecía imposible de cuestionar. Sin embargo, detrás de esa imagen perfectamente construida, comenzaba a formarse una estructura mucho más oscura que tarde o temprano terminaría por derrumbarlo todo. A partir de 2005, el imperio legal de Scott Rothstein dejó de ser solo una firma de abogados exitosa para transformarse en el escenario perfecto de un fraude cuidadosamente diseñado, construido no sobre hechos reales, sino sobre documentos falsificados, confianza manipulada y una narrativa financiera que parecía demasiado perfecta para ser cuestionada. La estafa comenzaba con una idea que en apariencia tenía sentido dentro del sistema legal estadounidense, pero que en realidad estaba completamente manipulada. Rothstein la presentaba como una oportunidad exclusiva, la supuesta compra anticipada de acuerdos confidenciales derivados de demandas laborales y casos de acoso sexual. Para entender por qué esto resultaba creíble, hay que entender primero cómo funcionan este tipo de acuerdos en Estados Unidos. Cuando una persona demanda a una empresa por despido injustificado o acoso, muchas veces el caso no llega a juicio, sino que se resuelve mediante un acuerdo económico confidencial, conocido como settlement. La empresa paga una cantidad de dinero a la víctima
esquema para cerrar el caso, evitar exposición pública y reducir riesgos legales. Esos pagos pueden ser muy altos y en algunos casos tardan meses en procesarse. Y aquí es donde Rothstein construyó su mentira. Él afirmaba tener acceso directo a esos acuerdos ya cerrados, es decir, casos que supuestamente ya estaban ganados y solo estaban esperando el pago final. Lo que ofrecía era simple, pero extremadamente atractivo. Permitía a inversionistas comprar esos acuerdos antes de que se hiciera efectivo el pago, pagando solo entre el 20% y el 40% del valor total. El mecanismo funcionaba así. Si existía un acuerdo de, por ejemplo, $1 millón, el inversionista podía pagar $300,000 para adquirir el derecho a ese pago. Cuando el dinero finalmente fuera liberado por la empresa demandada, el inversionista recibiría el millón completo. Eso significaba una ganancia enorme en poco tiempo. Este tipo de operaciones, en contextos reales, se conocen como compra de derechos de cobro o litigation funding, y sí existen legalmente en ciertos escenarios. Hay empresas que financian demandas o compran participaciones en futuros pagos legales, asumiendo un riesgo real de perder si el caso no prospera. Pero lo que Rothstein ofrecía eliminaba completamente ese riesgo. Según su versión, los casos ya estaban resueltos, el dinero estaba asegurado y solo faltaba el proceso administrativo del pago. Es decir, no había incertidumbre, solo ganancias. Prometía retornos del 20% al 40% en plazos relativamente cortos, con una seguridad que en el mundo real simplemente no existe. Para sostener esa ilusión, Rothstein no dejaba nada al azar. Entregaba contratos firmados, supuestas cartas de bloqueo bancario, conocidas como lock letters, estados financieros presentados como auditados y una estructura documental diseñada para simular legitimidad absoluta ante cualquier inversionista. Todo parecía respaldado por bancos, procedimientos legales y resoluciones judiciales reales. Pero detrás de esa fachada no había absolutamente nada real. Todo era una fabricación completa. Los documentos eran falsos, los cheques manipulados, las cartas bancarias adulteradas y las órdenes judiciales directamente inventadas. En uno de los fraudes más graves dentro del esquema, Rothstein llegó a falsificar la firma de un juez en una supuesta sentencia federal de $23 millones, utilizada como prueba oficial de que los casos eran reales y que el sistema funcionaba. Lo que operaba detrás de esta estafa era un esquema Ponzi en estado puro. El dinero de los nuevos inversionistas no provenía de ningún litigio, sino que era utilizado para pagar las ganancias a los inversionistas anteriores, creando la ilusión de rentabilidad constante. Para que el esquema funcionara a la perfección, tenía dos promotores especializados, llamados George Levin y Frank, que supuestamente ellos no sabían que estaban siendo parte de un fraude, pero sí sabía que ganaban comisiones y llegaron a recolectar más de $157 millones provenientes de 173 inversionistas, supuestamente destinados a comprar estos settlements ficticios. La magnitud total del esquema terminó alcanzando aproximadamente $1.200 millones defraudados, involucrando a cientos de inversionistas privados, gestores de fondos e incluso empresas e instituciones financieras que confiaron en la supuesta solidez del modelo. Para blanquear su imagen y ganar aliados, Rothstein destinó millones a campañas de políticos federales, estatales y locales, pero el verdadero motor del fraude no era solo la mentira documental, sino la imagen que Rothstein había construido durante años. Se presentaba como un abogado de élite, rodeado de políticos, donante habitual en campañas y con una vida pública que transmitía poder absoluto. Esa percepción eliminaba las dudas antes de que siquiera aparecieran. El dinero robado no solo se movía en cuentas bancarias, se convertía directamente en un estilo de vida diseñado para impresionar y blindar su imagen. Rothstein compró mansiones multimillonarias, incluyendo la antigua residencia del jugador Ricky Williams en Fort Lauderdale, y comenzó a expandir su influencia hacia negocios locales, adquiriendo restaurantes y otros activos que reforzaban su presencia en la ciudad. No era solo riqueza, era territorio, era
era control social. En su vida diaria, el lujo era constante y deliberado. Joyas costosas, fiestas con celebridades, atletas y figuras públicas. Tenía una colección de relojes valorada en $5 millones y un jet privado Boeing 727 que utilizaba como símbolo móvil de poder. Todo estaba pensado para transmitir una sola idea: éxito absoluto e intocable. This is unreported cash. Take that out of the film. Pero su estrategia más peligrosa no era el lujo, sino el control del entorno. Rothstein no solo compraba bienes, también compraba silencio. Financió clubes comunitarios, puso su nombre en instituciones locales como centros judíos y se posicionó como mecenas en distintos espacios sociales, construyendo una imagen de benefactor intocable. Al mismo tiempo, alimentaba rumores sobre sus inversiones infalibles, reforzando la idea de que estar cerca de él era sinónimo de éxito financiero. En octubre de 2009, el sistema que Rothstein había construido durante años comenzó a desmoronarse en cuestión de días. La burbuja ya no podía sostenerse. Los inversionistas empezaron a exigir el pago de sus supuestos rendimientos, pero el dinero simplemente no estaba. Lo que durante años había funcionado como una cadena de pagos basada en nuevos aportes se detuvo de golpe, y con eso aparecieron las primeras grietas visibles del fraude. Las inconsistencias se hicieron imposibles de ocultar, el flujo de efectivo desapareció y las explicaciones dejaron de ser suficientes. El 3 de noviembre de 2009, la situación llegó a su punto de ruptura definitivo. La firma Rothstein, Rosenfeld & Adler prácticamente no tenía liquidez, apenas unos $117,000 en caja, mientras que sus socios presentaron una demanda directa contra Rothstein, acusándolo de haber malversado cientos de millones de dólares pertenecientes a clientes y fondos de inversión. Ese mismo día, se ordenó la intervención judicial del bufete. Un síndico fue designado para tomar control de la firma, desmantelar su estructura y auditar cada cuenta, cada movimiento y cada documento que había salido de allí durante años. La fachada legal comenzaba a caer pieza por pieza, pero antes de que el colapso fuera total, Rothstein intentó desaparecer. El 26 de octubre de 2009, ya con la presión encima y el sistema fallando, viajó en privado a Marruecos, específicamente a Casablanca, llevando consigo alrededor de $16 millones que había transferido previamente a una cuenta en ese país. Su intención era clara: escapar de la jurisdicción estadounidense y reorganizar su vida desde un país sin tratado de extradición. En ese intento, incluso envió mensajes de despedida a sus asociados en los que pedía disculpas y fingía que todo estaba relacionado con un supuesto cliente extranjero, intentando justificar su salida como si fuera parte de una operación legal más. That I had my head on straight, that when I came back I had already been through all the emotional things, had been through the hysterics, had been through all the other things that you go through when you realize that you have done something that you shouldn't have done. Pero el plan no se sostuvo. Días después, bajo presión y convencido por su propio entorno cercano, especialmente su socio Stuart Rosenfeld, Rothstein regresó a Florida en un jet privado. Sin embargo, ya era demasiado tarde. El 1 de diciembre de 2009 se entregó voluntariamente al FBI y fue arrestado bajo múltiples cargos federales, incluyendo crimen organizado bajo la ley RICO, fraude bancario y fraude telemático. Para las autoridades, su capacidad para manipular documentos y construir identidades falsas lo convertía en un riesgo de fuga extremo, por lo que fue clasificado como Flight Risk. Inicialmente, Rothstein intentó colaborar con la justicia y llegó a integrarse en programas de cooperación, incluyendo el sistema de protección de testigos. Sin embargo, esa colaboración no duró. Con el tiempo, se descubrió que había entregado información falsa
durante el proceso, lo que terminó por destruir cualquier posibilidad de reducción significativa de su condena. El 27 de enero de 2010, Scott Rothstein dio el paso que marcó el cierre formal de su imperio. Se declaró culpable de 5 cargos federales, incluyendo fraude electrónico, fraude postal, blanqueo de capitales y asociación ilícita, entre otros delitos financieros. La sentencia llegó meses después, el 9 de junio de 2010, cuando el juez federal James Cone le impuso la pena máxima disponible en Florida para este tipo de delitos, 50 años de prisión. Además, el tribunal ordenó el decomiso total de sus bienes, mansiones, vehículos de lujo, cuentas bancarias y activos personales, en un intento de recuperar parte del dinero robado y compensar a las víctimas. En la audiencia, Rothstein intentó asumir públicamente la responsabilidad de lo ocurrido, pidió perdón, afirmó sentirse avergonzado y reconoció que su caída había sido impulsada por el ego y la codicia. Los informes describieron un cambio físico notable. Ya no quedaba rastro del hombre que había proyectado poder absoluto. Apareció demacrado, más delgado y con barba gris, completamente distinto al personaje que había dominado el mundo financiero de Florida. Finalmente, la sentencia de 50 años quedó firme, sin atenuantes, cerrando el capítulo judicial de uno de los fraudes financieros más grandes y elaborados dentro del sistema legal estadounidense. Con esto culminamos. Gracias por llegar al final del video. Pero si estas historias te dejaron impactado, te recomiendo que veas el video que aparece en pantalla, porque aunque hoy hablamos de estafadores que movieron millones de dólares y engañaron a inversionistas de todo el mundo, existe un lugar donde el fraude alcanza un nivel mucho más oscuro, un lugar conocido como Kaka Park, una ciudad del crimen escondida en la frontera entre Myanmar y Tailandia, donde miles de personas son engañadas con falsas ofertas de trabajo, secuestradas y obligadas a convertirse en estafadores bajo amenazas, torturas y condiciones cercanas a la esclavitud. Si todavía no has visto ese documental, haz clic ahora mismo. Es una historia tan perturbadora que parece sacada de una película, pero lamentablemente está ocurriendo en este mismo momento.